Bueno, buenas tardes para todos. Si alguien les dijo que iban a pasar una tarde divertida acá y por eso vienen todos, no es por mí, debe ser por lo que tienen para festejar más tarde, ¿no? No, es por la lluvia. Vamos por la lluvia. Como decía Jorge, en primer lugar, bienvenidos a todos. Es una alegría con ustedes reencontrarnos en esta actividad. De alguna forma ellos siempre me invitan a que la primera actividad de inicio de cada uno de los cursos anuales sea a través de pequeños aportes que podemos de alguna forma contribuir a entender la realidad de hoy. Porque Jorge decía algo recién, esto ancestralmente dijo, bueno, los que venían atrás, esto era geopolítica. Y a veces se entiende que la geopolítica es una disciplina que está desconectada del resto de las circunstancias humanas, que nos definen como tales, como integrantes de una comunidad. Pero eso no es cierto. La geopolítica está integrada en cada una de nuestras acciones cotidianas. Por más que a alguien le pueda resultar sorpresivo y podrá también pensar válidamente qué tiene que ver la academia, la geopolítica en nuestras condiciones de vida de todos los días, bueno, tiene significativamente mucho que importar, porque nosotros somos, y más una sociedad relativamente pequeña como la uruguaya, producto de la red de geopolítica que a nivel mundial es la que establece las líneas, los patrones de gestión y, desde el punto de vista práctico, también aquellos elementos que definen los procesos de integración socioeconómica. Se escucha bajo, señor director. Bueno, puede subir un poquito más. En la realidad, cuando nosotros hoy estamos en el 2025 y tenemos que explicar nuestra realidad, lo que nos pasó hoy de mañana y lo que nos va a pasar mañana a la hora del desayuno no está desconectado de lo que ocurría hace 250 años atrás. Y yo voy a tratar de hacer una explicación rápida, somera, que no quiere decir que sea lo sencilla que yo lo voy a presentar acá. Los eventos socioeconómicos y políticos son bastante más complejos. Pero voy a utilizar un parámetro temporal, que es el inicio de la Revolución Industrial, que ocurre en 1760, para rápidamente llegar a algunos efectos de nuestra vida hoy, con situaciones de nuestra cotidianidad que se inician en esa época. Y tratando de ser sintético, nosotros hoy estamos en la cuarta fase de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un fenómeno de transformación socioeconómico-político que surge en Europa en 1760 en su primera fase. Y desde ahí en adelante, todo lo que hemos caminado hasta acá ha sido las consecuencias de la transformación dinámica de esa revolución, cuya primera etapa es la más larga, va de 1760 a 1850 aproximadamente. De ahí en adelante, los sucesivos cambios nos han hecho ver que estamos en procesos donde las etapas se acortan, pero las transformaciones cuyos impactos provocan la sociedad son mucho más rápidos. La segunda etapa va aproximadamente de 1850, algunos lo ubican hasta el quiebre, el famoso quiebre de la Bolsa de Nueva York en 1929, otros lo llevan a la Segunda Guerra Mundial, la definen con el inicio de la era atómica. Una tercera etapa iría desde el fin de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, hasta los años 1990, 1995, y del 95 ahora estamos en la última etapa, que es la etapa de la llamada economía naranja, la etapa de las tecnologías, de la informática, por ejemplo, del avance del sistema de computación, del lenguaje cibernético y ahora de la inteligencia artificial. Esas serían en grandes rasgos las cuatro etapas. ¿Por qué tenemos que conectarnos en la primera? Porque la primera es cuando nosotros, como nación, recién estábamos surgiendo. Y entonces, el primer efecto, voy a utilizar algo de la pizarra para que ustedes puedan graficar alguna cosa. En este primer periodo, 1760-1850, nosotros estamos hablando de la época en que esta tierra era colonia, formaba parte del Imperio Español, y vamos a ver los primeros efectos directamente sobre la colonia, rápidamente. El primer efecto tiene que ver con el desarrollo de la Revolución Industrial, que básicamente surge en Inglaterra. Todo el mundo asocia la Revolución Industrial con el desarrollo del Imperio Inglés, con unos. No es el único lugar, también en algunos de los estados alemanes. Alemania en esa época no existía como país unificado, existían 39 estados alemanes, de los cuales el más poderoso, más pujante y más industrializado fue Prusia.
Por lo tanto, la revolución industrial también surge en Prusia y en algunos aspectos en los Países Bajos. Más retardada la revolución industrial en Francia. Como ustedes ven, sí, algo en Cataluña, pero como ustedes ven, España no era, a pesar de ser el imperio más grande en su momento, no era un ejemplo de desarrollo industrial. España siguió teniendo los mismos vicios de una economía agrícola ganadera, con todos los perjuicios que eso tenía, mientras el resto de Europa avanzaba hacia la industrialización. Por lo tanto, en la colonia ya sufrimos nosotros en esta tierra los primeros efectos de esta expansión de la revolución industrial. El primer gran efecto tiene que ver con las relaciones de comercio. Porque la revolución industrial en su primera etapa, esta que tenemos acá, definida por casi 90 años, es una revolución de expansión comercial. O sea, la industrialización se logra en Inglaterra, el exceso de producción en el mercado hay que venderlo fuera del mercado inglés y por lo tanto hay que sacarlo del territorio. Tiene que ir a la Europa continental o hacia otros lugares del mundo. Esa producción de productos utilitarios, los ingleses siempre fueron muy pragmáticos. Fabricaron zapatos, cintos, ollas, es decir, todos los útiles imprescindibles que iban a ser consumidos. Los ingleses hasta el día de hoy siguen siendo muy pragmáticos, fabrican aquello que realmente es de uso masivo. De esa forma se aseguran el mercado, ¿no? Lo hacían también en esa época. Ahora, cuando se empezó a saturar la venta de estos productos, primero en el mercado inglés y después en el mercado europeo, tenemos que salir a conseguir otros mercados. América fue, de alguna forma, un objetivo prioritario. Pero América estaba sometido al control evidente del Imperio Español, que tenía una estricta normativa en la aplicación del comercio. Esa normativa se hace en 1777 y se llama Pragmática de Libre Comercio. Es un nombre raro, pero lo que regula es cómo son los intercambios comerciales. Es muy extensa, pero en lo que a nosotros nos importa tenía tres elementos clave. Un elemento clave era que impedía el comercio entre las colonias. Eso por lo cual, por ejemplo, en la época de la independencia se luchaba mucho, que era que las colonias de los criollos pudieran comerciar entre ellos, eso no sucedía. España obligaba a que el comercio fuera siempre entre una colonia y la metrópolis. O sea, el virreinato del Río de la Plata, del cual nosotros formamos parte, no podía comerciar con otro virreinato. Tenía que comerciar siempre con España. Y por lo tanto, imagínense, productos que van y vienen, 2 meses, o casi 2 meses, o 1 mes y medio, dependiendo de los vientos, el viaje hacia, generalmente, los puertos españoles que estaban habilitados, que eran el puerto de Cádiz y Sevilla. Ahí llegaba la producción americana. Esa es una de las primeras reglas. La otra regla, además de esto de que impide el desarrollo comercial colonia a colonia, es que el comercio está regulado en distintas fases del año. Existía el llamado régimen de flotas y galeones, es decir, 2 veces en el año una cantidad de barcos, aproximadamente 50, 60 barcos, venían de Europa a América, custodiados por galeones de guerra, para evitar la acción de los piratas. Esa producción se suponía que mandaba a toda España para abastecer la demanda de las colonias. Tercer punto, solo habían 3 puertos en América habilitados para el intercambio comercial. Esos 3 puertos estaban todos concentrados mucho más lejos de donde estamos nosotros, estaban prácticamente todos en el Caribe. Por ejemplo, Veracruz, Cartagena de Indias. Entonces, ustedes imagínense en un producto que se necesitaba acá, en la colonia de Montevideo o en Maldonado, que tenía que salir del puerto de Sevilla, cruzar el Atlántico, descargarse en Cartagena de Indias, volver a embarcarse, viajar hasta el Callao por el Pacífico, en el Pacífico se descargaba, y después el lomo de burro tenía que venir desde el Callao en Perú hasta Montevideo y Maldonado. Ustedes imaginarán que todo ese desplazamiento hacía que el producto llegara carísimo. Si el producto salía de España, vamos a poner números referenciales, valiendo 10 pesos, cuando cruzaba el Atlántico costaba 30, pero cuando llegaba a la colonia acá costaba 120. El mismo producto. Y cuando llegaba acá, además, lo que llegaba era lo último, porque en el medio iban quedando todos los buenos productos. Entonces, si usted se encontraba en la colonia de Montevideo, también le pasaba esto a Buenos Aires a menor medida, pero a Montevideo, imagínense en el Maldonado,
Cuando a usted le llegaba la olla que le vendía el herrero en el puerto de Sevilla, usted le llevaba la olla rota y toda golpeada, la peor de todas, y la pagaba 5 veces más cara que la olla mejor salida en Sevilla. Esa es la realidad. Bueno, esto así que suena jocoso, pero es muy rápido, era producto de la aplicación de esta norma. España tenía una concepción muy monopólica del comercio y los políticos, ¿no? Esto no era solo culpa del rey, de los reyes Borbones, el sistema de gobierno hacía que ellos tuvieran una dimensión extraña, que era el desconocimiento de la geopolítica de lo que pasaba en América. Ahora, ustedes imagínense en esto. Cuando ustedes se enfrentan al desafío de conseguir ese producto que viene en la peor calidad y el mayor precio, pero en forma subrepticia, usted se entera de que cada tanto aparecen unos comerciantes en la costa, en embarcaciones, que le ofrece productos muy variados, de mejor calidad que el español, de mucha mejor calidad, que además viene a mitad de precio, y que por si fuera poco, no le venden a crédito porque no se ha inventado, pero le dicen, si usted no tiene monedas para pagarnos, nosotros nos conformamos con llevar cueros. Y entonces vienen a Rocha, vienen a José Ignacio, vienen a la bahía de Maldonado, vienen a la bahía de Piriápolis. Por eso en Piriápolis el Cerro de San Antonio, su nombre original era el Cerro del Inglés. Ahí aparecían los vendedores ingleses que salían, producto de la revolución industrial, a vender esos productos acá. ¿Eso cómo se llama hoy en día? ¿Cómo se llama? Se llama contrabando. Comercio desleal. Ese comercio, la palabra contrabando viene de ir contra el bando del rey. Es decir, la palabra bando era, el rey prohibía el comercio. Comprar contra el bando del rey dio origen a la palabra contrabando. ¿Ah? Bueno, la revolución industrial, su primer efecto en la colonia, fue que originó el contrabando. Es decir, comprar contra la orden del rey. Pero comprar, ¿por qué? Por la necesidad que tenía la gente de acá de estar abastecida, de que no le robaran su dinero por los precios que tenían que pagar, y porque además el hecho de que usted podía pagar con cueros no los hacía depender de la circulación de moneda acuñada, es decir, de oro o plata. Acá, si usted no tiene oro o plata, los ingleses con mucho gusto cargan todos los cueros necesarios para su industria en Inglaterra y le entregamos olla, palangana, jarra, lo que usted necesite. Lo único que tenemos que hacer, dicen los ingleses, es discreto, que nadie sople nada y nosotros en 3 meses volvemos. Pero esto que ustedes suena risueño, esto era así, literal, absolutamente literal. Entonces, los primeros efectos de la revolución industrial en la colonia es ese, el surgimiento del contrabando. El contrabando pasa a ser una necesidad doméstica, esa es la realidad. Si yo sigo avanzando, para que esto sea más dinámico, Inglaterra siguió utilizando estos mecanismos porque se aseguraba colocar sus productos, pero se aseguraba también tener materia prima barata. En vez de comprarle los cueros a España en Sevilla, que llegaban carísimos por aplicación de esta misma ley, los compraban directamente acá y se los llevaban. Entonces era una relación de conveniencia mutua. Así siguió desarrollándose todos estos años hasta que la situación en Europa se vuelve un poco más compleja. Con la llegada del emperador Napoleón, producto final de la Revolución Francesa, el emperador Napoleón, con su tesis de expansión territorial, de dominio político-económico de Europa, se enfrenta a quien va a ser su enemigo prototípico, que es el Imperio Inglés. Entonces Napoleón dice, una de las cosas que tengo que hacer, además de ganar en el campo de batalla, es ahogar económicamente al Imperio Inglés. ¿Cómo hago para ahogarlo? Le cierro todos los puertos europeos al comercio. Eso se denominó bloqueo económico continental y lo aplicó Napoleón en los primeros años del siglo XIX, es decir, 1804, 1805, 1806. Todo el territorio europeo, en su gran medida, dominado por el Imperio francés.
los puertos no podían recibir ningún barco inglés. Y si algún barco se aproximaba, lo capturaban y se quedaban con las mercaderías. Entonces Inglaterra ahí tuvo un nuevo desafío. ¿A quién le vamos a vender si nuestra revolución industrial sigue avanzando? Volvieron a poner sus ojos en América, pero ya de una forma más agresiva. Ya no les sirve solo el contrabando. Tienen que tener un comercio fluido y permanente. ¿Eso qué va a provocar? Por ejemplo, las invasiones inglesas acá en nuestro territorio. 1806, 1807, además de la explicación política de las invasiones inglesas, la explicación básica es: mandamos 4 barcos llenos de militares ingleses, pero tenemos 25 barcos con carga esperando para colocar acá. Entonces, la revolución industrial tiene una segunda fase de impacto en nuestro territorio, aún en la colonia, pero de una forma mucho más agresiva. Detrás de la ocupación militar viene la posibilidad de abrir estos mercados, ya no solamente en el contrabando, sino en un volumen mucho más importante, para poder de esa forma mantener en ejercicio la revolución inglesa en Europa. Eso explica la llegada acá, pero también explica la llegada de los ingleses al sur de África, por ejemplo. Exactamente el mismo razonamiento. No olviden que parte de la escuadra que vino a la invasión inglesa en esos territorios antes habían estado en Sudáfrica. ¿Verdad? Bueno, entonces seguimos avanzando. Época de la revolución industrial, los efectos que tiene. Cuando llegan los efectos acá, más acá, no, la invasión fue destructiva, pero algunos beneficios tuvo, como también lo tuvo en Montevideo, como lo tuvo en Buenos Aires. Uno de los beneficios más importantes que tuvo fue que demostró que la apertura al libre comercio, que iba en contra del espíritu de la ley española, que no permitía el libre comercio, era mucho más beneficiosa que las normas aplicadas hasta ese momento por España. Los ingleses no ahogaron los principios de libertad. Lejos de ellos, por ejemplo en Montevideo, pero también lo hicieron en Buenos Aires, fundaron periódicos, ¿no? El primer periódico impreso en Montevideo lo hicieron a partir de la revolución, de la llegada de las invasiones. Y entonces le despertaron a los comerciantes, a los porteños, pero también a los montevideanos, la idea de que Inglaterra ofrecía mucho más beneficios que lo que daba España. Y animó en ellos, en especial en la clase criolla comercial, la idea de que era mejor ir dejando de lado la colonia, la dependencia y el reino español, porque el mundo se abría a otras posibilidades. Es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad va a favorecer la revolución en el Río de la Plata. La revolución en el Río de la Plata, contrariamente a lo que se suele decir, y a veces uno aprende cosas y después hay que releerlas y cambiar un poco la cabeza, no tiene un fundamento meramente político, tiene un fundamento económico. Los criollos, porteños y también los de Montevideo, lo que querían era multiplicar su capacidad desde el punto de vista de la generación de riqueza. Y paulatinamente, con el aumento del poder económico, iba a venir directamente el poder político. Esa es la realidad. Claro, ¿esto qué le quita? Le quita brillo a la entrega, a la guerra, a los líderes. Pero en resumidas cuentas, cuando usted rasca un poquito, después de los titulares se encuentra con esta realidad. La realidad de cómo la fase económica determinaba los procesos políticos en gran medida. La cuestión que, sigamos avanzando rápidamente, después de estas situaciones nos encontramos con los países independientes, ¿no? Uruguay, su proceso de independencia, 1825, 1830, y el resto de las naciones latinoamericanas. Todas desde el punto de vista económico, con un desfasaje muy grande de lo que estaba pasando en Europa. Así, por ejemplo, en nuestro país, vamos a volver acá a poner... Porque lo tenías para arriba, me parece. Si nosotros utilizamos los años 1825, 1830, como una primera etapa, y luego 1839, 1851, vamos a seguir viendo efectos de la revolución industrial en nuestra cercanía. Como le decían, las naciones latinoamericanas todas débiles y con economías a veces no manejadas adecuadamente. Si nosotros caracterizamos este periodo del Uruguay, generalmente la historiografía lo domina el Uruguay pastoril y caudillesco,
¿Qué significa esto? Pastoril porque depende de la pradera es el campo. Y caudillesco por la acción de los caudillos, que son el soporte político de los procesos de esa época. ¿Cómo definimos esta primera época de esa inserción económica, mientras en Europa estamos en revolución industrial? Que nosotros lo único que teníamos era una economía medianamente agropecuaria y pobre. ¿Por qué éramos pobres? Bueno, porque el valor de la vaca, que era la principal riqueza agropecuaria, se asimilaba al valor del cuero. O sea, daba lo mismo tener el animal vivo que tenerlo muerto, porque la carne no agregaba valor, el hueso no agregaba valor, la grasa no agregaba valor. Es más, muchas de las revoluciones del momento se propiciaban, o los terratenientes se involucraban en ellos, porque mientras el ganado estuviera vivo, el cuero valía 1. Y si el animal estaba muerto, y con esa carne le dimos de comer a los revolucionarios alzados en armas, mientras dejaran el cuero cuidadito y perfecto, no había problema con que hubieran revoluciones. Entonces, el valor animal asimilado al cuero, lo que hacía era que tuviéramos siempre una economía muy dependiente del valor cuero en el mercado internacional. Es decir, cualquier cambio en la cotización del cuero en Europa significaba la ruina o, por otro lado, el incremento de riqueza de un estanciero en nuestro territorio. La dependencia era tan grande que, obviamente, con eso ningún país, y en Uruguay le pasó eso, podían entrar en una fase de desarrollo, porque, entre otras cosas, cuando se calcula el nivel de ingreso que tenía el Estado uruguayo, la única renta, vamos a decir, el único tributo que aseguraba que el Estado tuviera algo que gastar, eran las rentas de aduana, o sea, lo que entraba por los puertos, porque la tierra todavía no era considerada, desde el punto de vista del bien patrimonial, un elemento sometido a carga tributaria. Es decir, no existía la contribución inmobiliaria, para que tengan una idea. Eso se fue regulando de a poco. Existía el impuesto a las transacciones de dominio, un pequeño impuesto a las herencias, cosas por el estilo. Entonces el estanciero le daba lo mismo tener 1000 cabezas de vaca o 1450 en 4000 hectáreas, porque no había una diferencia muy grande. Entonces los primeros años, 1825, 1830, el Estado era pobrísimo, no pagaba sueldos, había muchas veces, mire, para que ustedes tengan una idea, vamos a poner un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un héroe departamental, que es héroe nacional también, Leonardo Olivera, hombre que participó en muchos de los procesos, ¿no? Saben que a él no le pagaban el sueldo. En determinado momento, dice, bueno, llevo 8, 9, 10 meses sin cobrar un sueldo, y era un general de la República. Entonces, ¿cómo empezaba a pagar el gobierno? Le daba tierras. Y por eso, Leonardo Olivera tiene una estancia muy grande, acá sobre lo que es la interbañaria, entre Pan de Azúcar y el Arroyo El Potrero. O sea, imagínense la estancia, ¿no? Desde Pan de Azúcar hasta el puente del Arroyo Potrero, incluido el que tenemos el aeropuerto, la capela, todo eso era la estancia de él. Porque le entregaban con tierra, pues decían, plata no va a haber nunca. Así que podemos darles esto, dedíquese a criar vacas y de ahí obtenga su beneficio. Bueno, eso pasaba en esta época. Esa era la realidad. Cuando llegamos a 1839, 1851, la situación aún se vuelve más crítica. Porque ahí es la guerra grande, un conflicto intestino del Uruguay, pero que se va a proyectar a la región. Y algunos han dicho que es la primera guerra internacional. Es como una primera guerra mundial, porque nosotros estamos en el Uruguay y el conflicto acá era entre los blancos y los colorados. En Argentina era entre los unitarios y los federales. Pero en el contexto internacional, los unitarios estaban unidos a los colorados con nosotros y a su vez recibían el apoyo de Inglaterra, Francia y en algún momento de Garibaldi, que estaba en la vuelta por acá. Desde Río Grande se vino aquí. Ese conflicto, entre otras cosas, además de ser un conflicto también político, es también un conflicto económico. Porque tanto Oribe, que obviamente defendía los intereses del Partido Nacional en nuestra tierra, como Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador, la cabeza, el líder de lo que era la Argentina del momento, que eran las provincias de la Confederación Argentina, no era Argentina país, eran varias provincias, ellos defendían el americanismo. Entonces no querían abrir los ríos, el río de la Plata, el río Paraná y el Uruguay, a la llegada de los barcos con comercio ingleses y franceses.
Y los ingleses y franceses estaban en el bando contrario porque lo que querían era justamente que se abrieran todos esos ríos para el comercio. Hay una famosa batalla que ocurre en el río Paraná, llamada la Vuelta de Obligado, noviembre de 1843, donde Rosas hace cerrar, pone varios buques, la Vuelta de Obligado, para que tengan una idea, ahí es un recodo que hace el río Paraná. En ese recodo él puso barcos, los encadenó y dijo, de acá no pasan. Y ahí fue el conflicto. Fue una victoria pírrica, ¿no? Porque la ganó Rosa, pero le costó la muerte la mayor parte de su gente. Pero se estaba haciendo eso para evitar el empuje de la revolución industrial y su comercio en este territorio. La guerra, fíjense que duró muchos años, 1839 y 1851. Consecuencia rápida para la economía del país: si antes éramos pobres, terminamos peor, ¿no? Esa es la realidad. Miren, simplemente tengan una idea. El valor de la tierra de una estancia de 2000 cuadras en 1840 estaba en 3.000 pesos. 3.000 pesos era una fortuna considerable. Era lo que, por ejemplo, la Constitución de la República de la época, la Constitución de 1830, le exigía a un candidato que quería aspirar a ser senador de la República. Y si usted quería ser presidente, tenía que tener 10.000 pesos de fortuna. O sea, tenía que tener por lo menos 3 estancias. Bueno, cuando terminó la guerra, la misma estancia de 2.000 cuadras se compraba por 1.300 pesos. No valía nada. ¿Por qué no valía nada? Porque se había arruinado la industria saladeril, que era la única que teníamos. La industria saladeril era el tasajo. Se había caído totalmente el número de cabezas de ganado. Y, por ejemplo, la familia Ramírez, que era una de las familias con mayor cantidad de tierras en el país, en 1840 llegó a marcar 38.000 terneros. Imagínense lo que es esto, ¿no? 38.000 terneros. Las familias Sayagos, estas familias están arregladas en el nomenclátor de Montevideo, por ejemplo, ¿no? La familia Sayagos, 32.000 terneros. Cuando termina la Guerra Grande, estas dos familias, imagínense lo que es tener esa fortuna, las dos estaban arruinadas. Y eran de las familias más ricas del país, producto justamente de esta situación. Entonces, cuando el valor de la tierra cae muchísimo, y entre los uruguayos no había gente con capacidad para sostener el valor de la hectárea o de la cuadra de campo, imagínense ustedes quién habrán empezado a comprar tierras. Uruguayos no. Piensan en quién compraría tierras inmediatamente. Brasileros. Los brasileros. Los brasileros, ni lerdos ni perezosos, dijeron, ¿dónde tenemos tierras con capacidad de producción, pero 40, 50 o 60 veces más, más baratas que en Río Grande del Sur, del otro lado de la frontera? Entonces, en 1857, es decir, fíjese, 6 años después del fin de la guerra, los terratenientes brasileños de Río Grande tenían el 30% de la superficie del Uruguay en propiedad. Si ustedes se imaginan, todo lo que sean los departamentos al norte del Río Negro eran prácticamente un dominio del imperio del Brasil. Ahí no había ley uruguaya que se aplicara. Porque usted mandaba aplicar una ley desde el gobierno de Montevideo y llegaba alguien a caballo diciendo, yo tengo esta ley que se cumple, que me mandan del Ministerio del Gobierno de Montevideo, y el estanciero terrateniente brasileño decía, mira, aquí manda el varón de Maguá, que es el representante nuestro, no se aplica nada de la ley uruguaya. Y si usted tiene un problema, nosotros le reclamamos a nuestro ministro plenipotenciario y los gobiernos uruguayos de soberanía muy poco. O sea, ¿por qué explico estas cosas? Porque hoy nos parece risueño, pero esa era la situación real de nuestro país. Estas cosas no deben desconocerse, porque de ahí lo de geopolítica. Esa era la geopolítica del momento. Brasil no mandó ejércitos a invadirnos. Mandó a los terratenientes con su familia y sus vacas y dijo, quédense ahí, que el mejor elemento para dominar un territorio y influir políticamente no son los soldados con las bayonetas, son ustedes con la familia criando vacas. Y el día que tengan un problema, simplemente hablen con el personaje más importante e influyente de Brasil en Montevideo, el barón de Mauá, dueño del Banco Mauá, entre otras cosas. Y el hombre que
sacaba dinero de su banco para financiar el gobierno de Montevideo. Entonces ustedes imagínense gobiernos uruguayos, país pequeño, débil, donde el presidente de la República manda una orden que no se cumple al norte del Río Negro, pero además, cuando no tiene con qué pagarle a los soldados, a los maestros, a los funcionarios del Estado, tiene que ir a golpearle la puerta al principal banco de Brasil en Montevideo. Y el Barón de Mauá hacía esperar al presidente de la República. No lo atendía inmediatamente, mandaban un ministro y lo sentaban. Esa es la realidad. Y cuando él se disponía, entonces lo llamaba y le decía, ¿qué necesitas? Tanto. Y ahí aparece la plata. Esa geopolítica sigue estando dentro de los mecanismos de la revolución industrial. Porque Brasil, que obviamente aspiraba al control político, encontró que la fase más barata del control era el dominio del territorio de lo económico. Esa es la realidad. Entonces, Uruguay, en esa fase, fíjense que nos estamos acercando a la segunda etapa de la revolución industrial, 1850. En esta etapa, en Inglaterra, ya habían acumulado tantos capitales que la revolución industrial inglesa ya no solo le interesa el producto industrial, no solo le interesa mandar zapatos, mandar ollas, mandar jarras, mandar ropa, le interesa otras cosas de mayor volumen y de mayor valor. Entonces empiezan a mandar edificios enteros hechos en hierro, por ejemplo el mercado modelo, todas estructuras creadas allá. Y va a poner sus ojos en la infraestructura de los países, el sistema de distribución de agua potable, los ferrocarriles y posteriormente los tranvías. Esa fase de la revolución industrial pasa de ser comercial a ser financiera. Es decir, los ingleses tienen tanto dinero que ya lo que están pensando es no solo en vender el producto, sino en colocarle plata, porque la plata sobra en Inglaterra. ¿Dónde la van a colocar? Bueno, justamente en los países que necesitan plata. Entonces, a partir de 1851, de esta segunda fase de la revolución industrial, empiezan a aparecer en el país los promotores de los empréstitos. Vieron que nosotros estamos en 2025 y cada tanto formulamos créditos internacionales. Vamos a hacer cualquier obra de infraestructura y tenemos que convocar 4 o 5 grandes financistas internacionales para que financien. Bueno, en aquella época pasaba lo mismo. Los financistas venían. Entonces, si ustedes quieren entrar en un camino de desarrollo, tienen que tener un ferrocarril. Primera línea de ferrocarril, Montevideo de las Piedras, ¿no? Muy cortito, pero la idea es ir proyectando un tendido de ferrocarril en forma radial. Por eso, como ustedes ven un mapa de ferrocarril, todo sale de Montevideo y se abre en abanico, porque hay que extraer la materia prima hacia el puerto es uno solo. Entonces, le ofrecían al país condiciones para tomar un empréstito bancario. En Uruguay, la plaza de bancos era muy pequeña. No había ningún banco público, porque los gobiernos uruguayos, generalmente afiliados a la idea del libre comercio, decían el Estado no tiene que operar bancos. Entonces los bancos eran privados. El más fuerte, el Banco Mauá, como le expliqué recién, y en 1856 aparece el Banco Comercial, que es el primer banco de capitales uruguayos de comerciantes que se habían enriquecido de a poco de Montevideo. Y que también dijeron, ¿qué hacemos con nuestra plata? Ahora que vendemos mucho, vamos a prestar plata. ¿A quién le tenemos que prestar plata? Siempre al Estado. Tercer banco que llega, Banco de Londres y el Río de la Plata. Se imaginarán que los ingleses dijeron, ¿dónde podemos ir a colocar nuestra plata? Bueno, Montevideo. Fundemos un banco y ahí los gerentes del banco empezaban a ofrecer servicios. El servicio primero era ofrecerle plata al gobierno. Para que tengan una idea, en 1854, 3 años después de la Guerra Grande, el presidente que resultó electo acá, el presidente se llamaba fusionista, porque suponía que era lo mejor de los blancos y lo mejor de los colorados haciendo un gobierno, llamado Juan Francisco Giró, un hombre muy íntegro, tipo muy decente, muy honrado. Una de las cosas que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para pagar todos los daños de la Guerra Grande a los particulares. Entonces mandó a hacer, como si fuera un gran balance a nivel país,
de todos aquellos que tuvieran que reclamarle dinero por daños al gobierno. En resumidas cuentas, cuando se cerró esa especie de investigación, dice, debemos 100 millones de pesos en daños a particulares. 100 millones de pesos. ¿Saben cuánto era el presupuesto de todo el Estado? 4 millones. O sea, era la demostración de la quiebra de un país. Imposible pagar eso. Pero muchos de los que reclamaban eran inmigrantes extranjeros. Entonces, si el gobierno no hacía algo por indemnizar, iban a las embajadas de los países a reclamar. Y ahí aparecían los ministros reclamando. Siempre había alguien fuerte para reclamarle a un gobierno débil. El gobierno tuvo que emitir deuda. ¿Pero lo mismo que nos pasa ahora, que tenemos deuda? Bueno, no surgió hoy de mañana ni ayer en la cena, surgió ya en esa época. Entonces el gobierno tuvo que emitir bonos de deuda. Emitió bonos de deuda a 100 pesos cada bono, que ya era bastante plata, y empezó a distribuirlos. Pero desde los bancos le fueron advirtiendo a la gente, mire, ese bono de 100 pesos no vale nada, porque el Estado está quebrado. Cuando usted junte varios de esos bonos y vaya a una caja del Estado que le den algo, no le van a pagar. Entonces los banqueros dijeron, tenemos un negocio al alcance de la mano. El bono de 100 pesos que tenía cada uno de ustedes en propiedad, lo llamaron al banco y dijeron, miren, nosotros se lo vamos a reconocer, pero a 1 peso. A 1 peso. Ahora, si ustedes quieren bonos de 100, que supuestamente no valen nada, le dicen, le doy 1, aunque sea, se conforman con 1. La operación fue un éxito. Toda la gente quedó contenta y el que no tenía bonos salía a buscarlo. Y se iba con 1 peso. Entonces los bancos hicieron promoción por medio de la prensa, vaya con su bono, obtenga su bono. Y después que juntaron todos los bonos de deuda pública, los gerentes de los bancos fueron a hablar con el ministro de Hacienda del gobierno de Girón. Un tipo muy honesto, muy honesto. Entonces los recibió. Le dijo, mire, tenemos 100 millones de bonos de deuda del Estado uruguayo. Yo represento un banco inglés, yo represento el Banco de Brasil, yo represento un banco francés, yo represento al banco comercial, soy de los comerciantes más ricos de Montevideo. ¿Cuándo nos van a pagar esto? Y el ministro le dijo, no vamos a pagar nunca porque no tenemos esa plata. Algún acuerdo tenemos que hacer porque los bonos son de curso legal y si no, nuestras embajadas tendrán que llamar a la intervención militar porque aquí alguien paga. Los ingleses dicen, no hay cena gratis. Algunos pagan la cena. El acuerdo fue que por cada bono de 1 peso, el Estado uruguayo le reconoció 5. El mejor negocio hecho por los bancos extranjeros acá, no invirtieron nada y cuadruplicaron su ganancia. Simplemente se quedaron con los bonos de 5 de deuda a pagar a 20 años. Esos bonos, que ellos no habían gastado prácticamente nada, los fueron recambiando durante 20 años y ganaron casi 30 veces la inversión original. Ese fue un negocio fabuloso. Los bancos siguieron en esto. Y la revolución industrial, de alguna forma, estimulaba a que los gerentes de los bancos, en especial del Banco de Londres y el Río de la Plata, ofrecieran servicios a este país débil. Y así como les dije lo del ferrocarril, le decían, ustedes, para de alguna forma subirse al despegue del mundo, si no tienen ferrocarril no van a existir nunca. Y le ponían ejemplo de todos los países que tenían ferrocarril. Entonces, Uruguay optó por formar sociedades para tener ferrocarriles. Entonces usted iba y negociaba con los ingleses el ferrocarril y se endeudaba por 40 millones de pesos. Pero la plata nunca llegaba acá. Eso también tiene que tenerlo presente. Llegaba la deuda. Los ingleses le decían, muy bien, nosotros le damos los 40 millones de pesos, pero usted con eso va a montar un ferrocarril. ¿Y a quién le va a comprar los rieles? Entonces el mismo gerente del banco le decía, pero mire, no vamos a traer la plata para acá para que usted la vuelva a mandar. Ya en Londres arreglamos y a usted le van a llegar, vamos a poner
30 kilómetros de rieles. Entonces la misma plata que usted le iba a pagar mucho más cara, seguía financiando la propia revolución porque ahora veníamos con rieles. Ahora, ¿y usted después sobre los rieles qué va a poner? Locomotoras y vagones. ¿Y a quién se las va a comprar? A los ingleses. Entonces, de los 40 millones, usted no recibía nunca nada. O sea, la larga tenía el ferrocarril, ese ferrocarril pagado mucho más caro porque el empréstito era muy caro, el interés era a veces del 38 al 52%, y usted lo que seguía recibiendo era productos manufacturados de la Revolución Inglesa. Es decir, los pobres de América seguíamos de alguna forma financiando el despegue de la Revolución del Imperio. Esa es la realidad. Y así funcionó hasta hoy. Eso no ha cambiado. La cuestión que desde 1800, bueno, acá se fueron los años, pero de 1865 en adelante, Uruguay tiene su despegue acoplándose a la Revolución Industrial. La llegada del ferrocarril, la compañía de aguas que se estableció en Aguas Corrientes, en Canelones, que abastecía de agua potable a Montevideo, toda con maquinaria inglesa, porque hay que bombear, hay que purificar, toda esa situación inglesa. Y también en algún momento dijeron, bueno, ¿qué es lo que nos queda para invertir en el medio rural? ¿Podemos seguir subsistiendo el país con una vaca, el valor de un cuero, o tenemos que industrializar algo de carne? Ya el tasajo no lo consumía nadie más que los esclavos. El tasajo es el charque, ¿verdad? La carne procesada con sal. Eso ya solo lo consumían los esclavos en las grandes plantaciones de café de San Pablo, de Minas Gerais, en Brasil, o los esclavos que plantaban caña de azúcar en Cuba. Nadie más. Europa no consumía tasajo. Si queremos venderle un producto cárnico a Europa, necesitamos otro tipo de producto y por lo tanto otra inversión. En 1861 llega una inversión muy importante, en este caso de origen alemán, el frigorífico Lidl, con sus fragmentos, para procesar extracto de carne y carnes enlatadas. Este producto, ¿por qué era fundamental? Bueno, porque entre otras cosas abastecía muy bien a los ejércitos que siempre estaban en guerra. En ese momento, fíjese que 1861 a 1865 está la guerra de Crimea, es decir, las potencias europeas contra Rusia. Entonces hay ejércitos que tienen que consumir carne que llegue rápidamente envasada, que no se descomponga. Entonces todo salía desde fragmentos. Y también salían cueros, porque los ejércitos también necesitan mucho cuero para todos los correajes, los cinturones, las botas. Entonces el cuero ahí, para el Uruguay, tuvo un despegue de precio. Porque al haber el cuero que salía de aquí, que iba directamente a Inglaterra, y en Europa el proveedor de cuero principal era justamente Rusia. Como Rusia está en guerra, no le compramos al enemigo, se llevaban el cuero uruguayo. Entonces, ese periodo, 1861-1866, para el Uruguay fue de expansión económica, producto de las mismas inversiones que venían, en este caso, a financiar el desarrollo industrial. Pero a su vez nuestro país coincide que en 1865-1870 es la guerra de la Triple Alianza del Paraguay. Y Montevideo es el foco de distribución de los productos que abastecen a los ejércitos aliados. Es decir, el Uruguay quedó, por circunstancias de geopolítica, aliado al Imperio de Brasil y a la Argentina, y había que abastecer a los ejércitos aliados que luchaban en el Paraguay, y desde el puerto de Montevideo se abastecía todo. Por lo tanto, nuestros comerciantes montevideanos se enriquecieron muchísimo, con el llamado comercio de guerra. Entonces, a partir de ese momento, el impulso de la industrialización extranjera aquí, la llegada del ferrocarril, la aparición de muchos extranjeros que también compraron tierras, muchos ingleses, así como lo hacían en la Argentina, compraron acá, alemanes, franceses, empezaron a potenciar el desarrollo agropecuario. Y a la compañía Lidl después le siguieron otros frigoríficos que ya empezaron a vender un producto con mayor valor agregado, que de alguna forma logró insertar la economía doméstica uruguaya en el concierto de la economía geopolítica a nivel mundial. Esa es la realidad. De todas formas, con esto voy a cerrar porque si no los aburro, Uruguay seguía teniendo un gran problema relativo al banco o a los bancos y al dinero. A diferencia de otros países, por ejemplo de lo que sucedía en el Imperio de Brasil o en la Confederación Argentina, Uruguay, todos sus gobiernos de la época, nunca quisieron emitir papel moneda. Siempre decían, el papel moneda de curso forzoso, o sea, lo que tenemos nosotros en el bolsillo, 20 pesos, te sacan un billete nuestro y dice billete de curso forzoso y hace referencia a una ley. Cuando usted saca un billete de 20, de 2.000 pesos,
el papel de billete vale lo mismo, valdrá 2 pesos, pero el valor simbólico asignado por la ley es lo que le permite a usted, por esa ley forzosa, intercambiar por productos o servicios. Uruguay siempre se resistió a tener un papel moneda de curso forzoso. Algunos bancos, como anteriormente nombré, el Comercial, el Banco de Londres, el Banco Magua, emitían un papel moneda. Pero ese papel moneda era convertible. ¿Qué significa convertible? Que si el papel decía que esto vale 10 pesos o su equivalente en oro, usted lo sacaba y decía, este billete capaz que mañana vale menos, voy al cajero, y el cajero en el banco decía, esto vale tantos gramos de oro, y tenía que pagarle a usted el billete en oro. Eso implicaba que los bancos tenían que tener mucho oro de reserva, porque bastaba que alguno se resfriara y al otro día dijera, el papel moneda mañana va a valer menos, y todos los que tenían papel iban al banco, uno tras otro, el cajero, démelo en oro. Por eso los gobiernos uruguayos no querían cursos forzosos. Ahora, ¿esto a quién favorecía? Solo a los grandes bancos y a los grandes comerciantes, que eran los que tenían oro. El Estado uruguayo no tenía bancos, no emitía papel moneda, estaba quebrado, entonces era muy difícil que acá circulara papel. Por eso, políticamente empezaron a haber 2 bandos. Un bando que se definió como oristas, y defendían la convertibilidad y el oro como el patrón único para tener una economía fuerte, y los llamados cursistas, que eran los que estaban de acuerdo con una ley de curso forzoso que le permitiera a un banco emitir papel hasta determinado monto que siempre superaba el respaldo en oro que tenía en el Tesoro. Esa lucha explica algunos de los cambios políticos que vivió en Uruguay en esta misma época. Estas cosas generalmente no se dicen porque la historia política nuestra va más de la mano de la lectura de los hechos políticos y deja de lado la lectura de los hechos económicos, pero siempre van de la mano los dos. Entonces, la lucha entre oristas y cursistas tuvo también sus encuentros políticos. Por ejemplo, los oristas, que estaban obviamente defendidos y soportados desde el punto de vista comunitario por los grandes comerciantes, los banqueros, políticamente se afiliaban a los llamados principistas. Los principistas eran los políticos que tenían formación generalmente universitaria. Había principistas blancos y principistas colorados. Un ejemplo de presidente principista fue el doctor José Yauri, que fue presidente justamente en estas épocas convulsas, 1870 al 74. Él defendía a rajatabla esta situación de que no se puede imprimir papel moneda, el oro tiene que regular todo. Del otro lado, los cursistas generalmente estaban representados por los caudillos, y en especial por Venancio Flores, el grupo dentro del Partido Colorado llamado Florista, y por los que tenían deudas, porque los que tenían deudas en papel querían pagar con una deuda en papel, no querían ir a buscarlo a ningún lado. Eso provocó algunos conflictos grandes. Los oristas, si se quiere, era ese sector más docto de la sociedad, acusaba a los cursistas y los denominó, les puso un mote, como se dice habitualmente, les llamaba candomberos. No porque tuviera algo que ver con el candombe como expresión musical, sino porque como la música de candombe se asociaba a una situación de confusión, de barullo, de distorsión, ¿no? de jauja o de fiesta corrida, decían los oristas, bueno, los cursistas lo único que quieren es un país que sea todo así, ¿no? Jolgorio, fiesta, que nadie sea responsable de nada. Barullo de negro, decían entre comillas, aunque hoy no sea una expresión correcta, pero por eso le decían, ustedes son candomberos. Eso produjo en el país una crisis, con esto cierro, política muy importante. En 1875 se hizo cargo de la presidencia Florencio Varela, que fue presidente interino por muy poco tiempo, y que era justamente representante de los cursistas, era candombero. Entonces, el poco tiempo que estuvo en la presidencia, curso forzoso. Todo el papel que ahí vale, hay que aceptarlo como que. Se imaginarán que el país entró en crisis, en caos. Nadie quería aceptar el papel moneda, usted lo tenía, iba a comprar algo y el comerciante no lo aceptaba, iba a pagar una deuda, no se lo aceptaba. Poca vida tenía, ¿no?, Pedro Varela en el ejercicio del poder. Así que simplemente lo que hicieron fue
dejar que el clima convulso en Montevideo se desarrollara y que los comerciantes, los hacendados y los académicos que querían mantener el oro fueran a buscar un personaje que tuviera la suficiente capacidad como para representar el orden. Y un buen día, una mañana, golpearon la casa, un 10 de marzo, del coronel Latorre, que era el ministro de guerra de Pedro Varela. Le dijeron: coronel, la patria lo necesita, hay que poner orden. Y ahí se terminó el curso forzoso. Y llegó Latorre, y ahí es la última etapa de modernización del país, que coincide con la segunda etapa más floreciente después de la revolución industrial en el mundo y con sus consecuencias hasta el día de hoy en nuestro país. Seguimos manteniendo deuda externa, seguimos pagando intereses muy grandes, seguimos necesitando de la infraestructura financiada por el extranjero y seguimos vendiendo los productos de nuestra producción agropecuaria al precio que impone la economía norte. Para que vean que la geopolítica está todos los días en el desafío. Muchas gracias.